Nadie sabe con certeza el año en que María del Rosario Damián llegó a Tierra Salada. Era una mañana de viento seco y cielo blanco, de esas que hacen que la tierra gima bajo los pies. Dicen que la dejaron en brazos de una mujer de ojos duros y manos callosas, conocida como Doña Eulalia. Chayo, así la empezaron a llamar, un nombre corto, como su infancia. Creció entre los silencios de las paredes de adobe y los gritos ahogados del gallinero, ayudando desde niña con las ollas de agua, el maíz en el mortero y la ropa ajena. La casa olía a jabón áspero y tristeza embotellada. Nada en ella le pertenecía, ni los platos, ni las palabras. Tierra salada no tenía mar, pero todo allí era salado. La tierra agrietada, los ojos de las mujeres, las lágrimas que nadie se permitía derramar. Era un pueblo perdido en el tiempo, donde las niñas aprendían pronto a no esperar mucho, solo lo suficiente para seguir viviendo. Chayo andaba encorvada, pero no por debilidad. Era el peso invisible de no ser y vista. A los 18 ya cargaba en su cuerpo la rigidez de quienes fueron enseñadas a servir. Lavaba la ropa ajena a la orilla del río seco y soñaba, en secreto, con lo imposible. Que alguien la llamara por su nombre completo, que alguien dijera que era más que útil, que era persona. Doña Eulalia nunca la llamó hija. Decía que la acogió por caridad, pero bastaba con mirar su rostro para saber que allí no había ternura, solo resentimiento antiguo. Trataba a Chayo como si fuera una deuda del destino, como si cada cucharada de comida le costara parte del alma. Su marido, don Fausto, era más blando, pero también ausente. Pasaba días en los campos de Enequén y volvía solo para dormir. El resto del tiempo era Chayo quien cuidaba de la casa, de las gallinas, de las heridas del tiempo. Y mientras las otras muchachas cosían ajuares y soñaban con bailes y velos, ella aprendía a coser sus propios silencios con hilo corto y nudo apretado. El rancho, el mirador, estaba en lo alto de una colina, rodeado de cactus y un camino de tierra que se convertía en barro en los raros días de lluvia. Allí, Chayo lavaba los paños de los peones, raspaba el fondo de los cacharros y cargaba cubetas de agua en sus hombros delgados. Nunca había mirado a los ojos a un capataz. Todos la ignoraban como si fuera parte del mobiliario antiguo, hasta el día en que llegó Julián. Venía de lejos, montado en un caballo gris que parecía entender su alma. Tenía los ojos del tipo que escuchan, no solo ven. Cuando se bajó del caballo y se quitó el sombrero con un gesto lento, miró a Chayo como si ella estuviera hecha de historia y no de polvo. Julián hablaba poco, pero cuando lo hacía, no hería. A diferencia de los otros hombres del pueblo, no gritaba órdenes, no se reía a carcajadas de las desgracias, no trataba a las mujeres como sombras. Observaba con calma, como quien escucha el tiempo. En las primeras semanas apenas intercambió palabras con Chayo, pero bastó un gesto para que todo comenzara. Le ofreció agua fresca cuando la vio pálida de tanto sol. Era un vaso de barro, con los bordes agrietados, pero en sus manos parecía un regalo de rey. Chayo tardó en aceptarlo. No estaba acostumbrada a las gentilezas sin cobro. Bebió el agua en silencio, pero por dentro algo se movió. Un hilo tenue de esperanza, como una semilla rompiendo el suelo seco. Los encuentros entre ellos comenzaron así, discretos, tímidos, hechos de miradas y migajas de conversación. Él elogiaba el sabor de los frijoles. Ella fingía no escuchar. Ella dejaba un paño limpio en el tendedero más visible. Él agradecía con un gesto respetuoso. Nadie sospechaba, todavía, pero en un pueblo pequeño, hasta el silencio tiene oídos, y en poco tiempo las lenguas afiladas comenzaron a susurrar. Decían que Chayo se estaba metiendo donde no debía, que era atrevida, que quería subir sin escalones. Ella escuchaba todo en silencio, con el rostro ardiendo de vergüenza y rabia, pero sin retroceder.
porque en el fondo, por primera vez, se sentía viva, y para quien nunca fue vista, ser mirada con verdad era casi un milagro. El escándalo cobró fuerza cuando Julián fue visto conversando con Chayo cerca de la fuente, al caer una tarde de color óxido. Ella se reía, y eso, para el pueblo, ya era demasiado. Una muchacha como ella, riendo con un hombre como él. Los comentarios se volvieron piedras. La llamaron descarada, ingrata, sinvergüenza. Doña Eulalia, al enterarse, rompió un plato contra la pared y gritó palabras que quemaban más que el sol del mediodía. ¿Crees que eres alguien? Eres un estorbo, Chayo. Esa noche, Chayo durmió en el patio, envuelta en un trapo viejo, escuchando el seco crujido de las hojas e intentando acallar el llanto para no despertar a los gallos. Pero Julián no retrocedió. El domingo siguiente fue a casa de Eulalia y pidió hablar con ella. Los vecinos se agolparon en las ventanas, como cuervos alrededor de una carroña de novedad. Dijo, con voz firme, que amaba a María del Rosario y quería casarse con ella. Dijo su nombre completo, como quien dibuja una promesa. Eulalia, con el rostro duro como piedra de molino, escupió al suelo y dijo que jamás permitiría tanta deshonra, que ella no era para él y él tampoco era para ella. Pero Julián no se inmutó. Miró a la anciana a los ojos y respondió simplemente, ella es para ella misma, y eso basta. En los días que siguieron, Chayo comenzó a andar con los hombros más rectos, no por orgullo, sino por necesidad. Seguía apareciendo en el rancho con el mismo respeto en la mirada, y eso la fortalecía. Pero la presión crecía. Las mujeres cuchicheaban cuando ella pasaba, los hombres la miraban con disimulado desdén. El mundo parecía más pequeño, más apretado, como una ropa que ya no le quedaba, pero que insistían en que se pusiera. Aún así, encontraba resquicios de sol. Una sonrisa de Julián, una nota escondida dentro de un saco de harina, un poema garabateado detrás de un pañuelo, pequeños gestos que la hacían creer que quizás era posible existir de verdad. Don Laureano, el dueño del rancho, era un hombre de bigote espeso y alma endurecida por el tiempo. Siempre vestía de negro, como si estuviera de luto eterno por algo que nadie sabía. Era temido por todos y amado por nadie. Cuando se enteró del romance entre su lavandera y el nuevo capataz, llamó a Julián a su oficina con paredes forradas de libros que nadie leía. Sentado detrás de una mesa de madera oscura, dijo con voz baja y cortante, «Estás confundiendo tu lugar». Julián no tembló. Lo miró a los ojos y respondió, «Estoy eligiendo mi lugar». La respuesta no fue bien recibida. Don Laureano ordenó que si el romance continuaba, ambos estarían fuera del rancho. Pero había algo en sus ojos, un temblor leve, un sobresalto contenido, como si aquel amor indeseado le despertara una vieja espina. La noticia de la amenaza se extendió más rápido que el polvo en el viento. Algunos dijeron que Julián se iría. Otros apostaron a que Chayo se arrodillaría, pediría disculpas, volvería a la sombra. Pero aquella mañana gris, ella llegó al rancho como siempre, con el cabello recogido en una trenza y el delantal limpio, como si nada hubiera cambiado. Lavó la ropa del patrón con el mismo cuidado, como quien lava un dolor que no es suyo. Al enjuagar la última camisa, miró al cielo y vio nubes pesadas formándose en el horizonte. Va a llover, pensó, pero dentro de ella la lluvia ya había comenzado hacía tiempo. Ahora era solo cuestión de dejar que limpiara lo que tenía que irse. Al atardecer de ese mismo día, Julián apareció en la casa de Chayo con un bulto de tela en las manos. Se sentaron detrás del corral, lejos de los ojos de los demás, con los pies cubiertos de polvo y el corazón expuesto. Él sacó del bulto un anillo sencillo, hecho de madera pulida. Dijo que no tenía oro, ni tierras, ni nombre de prestigio, pero tenía elección, y la elegía a ella. Chayo lloró en silencio, no por tristeza, sino por asombro. Nunca antes alguien la había elegido.
Permanecieron allí por horas, en silencio, con los dedos entrelazados y los corazones latiendo como tambores antiguos. Y fue en ese silencio donde ella sintió, por primera vez, que quizás era posible echar raíces incluso en las tierras más secas. La semana siguiente, don Laureano convocó a todos los trabajadores para una cena en la casa grande. Era raro. La última vez que eso había sucedido fue cuando su hijo mayor se había ido, sin despedidas. La sala estaba fría, iluminada por lámparas que temblaban como manos trémulas. La mesa larga, cubierta con lino blanco y platos que parecían no caber en la vida de nadie allí. Chayo también fue llamada. Tenía las manos sudorosas, el vestido más nuevo, que aún así tenía una costura torcida en el hombro, y el corazón acelerado. Julián se sentó a su lado, con la mirada firme como siempre. Era una noche que cargaba algo en el aire, como si todo el pasado estuviera a punto de ser dicho en voz alta. Don Laureano esperó a que todos estuvieran servidos como un señor de ceremonias que no sonreía. Golpeó el borde del vaso con el tenedor y se aclaró la garganta. El silencio cayó como un velo sobre los invitados. Entonces, con la voz ronca de quien mastica viejos rencores, contó una historia que pocos conocían. Habló de su hermana Catalina, bella y dulce, que había desaparecido joven, llevada por un amor prohibido con un hombre sencillo del pueblo. Dijo que la familia la había enviado lejos para mantener las apariencias, que había nacido un bebé, que había sido entregado a otra familia lejos de las miradas de la élite, y entonces, mirando a Chayo con ojos húmedos y duros, concluyó: «Ese bebé eras tú, María del Rosario. Eres sangre Montenegro». La sala permaneció en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio espeso, casi sólido, como si todas las palabras del mundo se hubieran quedado atrapadas en la garganta de alguien. Chayo no lloró, ni se movió. Solo miró a don Laureano, como quien mira una cicatriz recién descubierta en su propio cuerpo. Las palabras de él giraban en su mente, desordenadas: hija, sangre, Montenegro. Su cuerpo parecía el mismo, pero nada más era igual. Se sentía partida entre la niña lavandera y la heredera invisible, entre el abandono y la verdad. El nombre que tanto había cargado como un peso, ahora era también una raíz que, aunque escondida, siempre estuvo allí, bajo el polvo. Doña Eulalia, sentada en la punta de la mesa, se levantó sin decir nada. El rostro, endurecido por décadas de orgullo, parecía más viejo que nunca. Ella sabía, siempre lo supo. Por eso nunca la llamó hija, nunca le dio el calor que se le da a un hombre heredado. La revelación no le causaba asombro, sino vergüenza. Y aún así, salió en silencio, sin pedir perdón. Chayo miró sus espaldas alejarse con una mezcla de dolor y alivio. Ya no había necesidad de implorar amor donde no lo había. Julián le sostuvo la mano debajo de la mesa, y en ese gesto había todo lo que las palabras aún no sabían decir. Yo sigo aquí. Aquella noche, Chayo no pudo dormir. El cielo parecía más bajo, como si quisiera escuchar sus pensamientos. Sentada al borde de la cama de tablas viejas, sostenía entre los dedos el anillo de madera. Pensaba en su madre de sangre, Catalina, de quien no tenía ni una fotografía. Pensaba en el hombre sencillo que la amó, su padre, y en el valor que tuvieron al desafiar al mundo. También soñarían con ser vistos. También fueron llamados insolentes, demasiado soñadores. Una parte de ella le dolía por todo lo que no vivió con ellos, pero otra parte, más firme, se encendía en silencio. Quizás ella podría honrar esa historia, reescribiendo lo que antes fue escondido. A la mañana siguiente, Chayo regresó al rancho con pasos diferentes. Ya no los pasos de quien sirve, sino de quien pertenece. Las otras mujeres la miraban con extrañeza, tratando de entender si era la misma. Y lo era. Pero ahora cargaba en sus ojos algo que antes no se veía: claridad,
Don Laureano, desde lo alto de su balcón, observaba en silencio. Él también había cambiado, pero no sabía cómo manejarlo. Cuando Chayo entró en la casa grande sin bajar la cabeza, los criados le abrieron paso sin entender. Ella no pidió permiso, pero tampoco exigió nada. Solo caminó hasta el retrato de Catalina en la pared principal, una mujer de ojos serenos, y se quedó allí, por largos minutos, en silencio, como quien encuentra el eco de su propio nombre. En los días siguientes, don Laureano comenzó a llamarla para conversar. Al principio eran charlas cortas, secas, entremezcladas con silencios pesados. Él no sabía cómo ser tío, ella no sabía cómo ser sobrina, pero había un intento tímido de construcción, como quien siembra en suelo nunca antes arado. Chayo escuchaba más de lo que hablaba. Observaba al viejo hombre con sus gestos contenidos, la forma en que acariciaba el anillo de sello en el pulgar cuando pensaba demasiado. Descubrió que le gustaba leer cartas antiguas, que guardaba pañuelos bordados de su hermana, que comía el mismo plato de frijoles desde hacía 30 años. Y poco a poco vio al ogro que el pueblo temía revelarse hombre, lleno de grietas, pero también de restos de ternura. Fue en una de esas conversaciones, a la sombra del cenador, que don Laureano le entregó una llave oxidada. «Es de la antigua sala de costura de Catalina», dijo. «Nadie entra allí desde que se fue». Chayo sostuvo la llave con reverencia, como quien recibe algo sagrado. Al abrir la puerta encontró un cuarto olvidado en el tiempo. Telas apiladas, perfumes resecos, un espejo manchado por los años. Y en el rincón, una caja de madera con letras talladas. «Para mi hija, si un día no puedo decirlo». Dentro había una manta bordada con flores azules y una carta escrita con tinta desvanecida. Chayo se sentó en el suelo de piedra y leyó cada palabra como quien recoge fragmentos de su propio nombre. Y por primera vez lloró sin vergüenza, sin miedo, sin prisa. La carta de Catalina era breve, pero cargaba un mundo. Decía que su hija había nacido con ojos de tormenta mansa, que su llanto era dulce y que ella creía con todo su corazón que un día esa niña encontraría su lugar. Decía también que el amor no se mide por presencia, sino por deseo de regreso, y que aún distante siempre rezaría para que su hija supiera que era amada. Chayo besó el papel con cuidado, como quien besa la piel de alguien que nunca tocó. Se sintió hija por primera vez, no de la mujer que la crió con dureza, sino de aquella que la bordó con esperanza aún a escondidas. Era un amor plantado en silencio, pero que ahora florecía dentro de ella. Aquella tarde, Chayo bajó al campo con la manta sobre los hombros y los ojos humedecidos. Julián la vio de lejos y supo solo por la forma de caminar que algo dentro de ella había cambiado. Corrió a su encuentro, y ella, al verlo, le extendió la carta con las manos aún temblorosas. Él leyó en silencio, luego la miró como quien reconoce una fuerza nueva, una que venía de dentro, ancestral. «Tienes la sangre de los Montenegro, pero el corazón es todo tuyo», dijo él, con la voz ronca de emoción contenida. Ella sonrió, y en esa sonrisa había algo que nadie más podría quitarle: pertenencia. Ya no era solo hija de alguien, era mujer hecha de raíces, memoria y elección. Las semanas pasaron con una ligereza que Tierra Salada no conocía. El pueblo aún cuchicheaba, aún fruncía el ceño cuando Chayo pasaba con Julián. Pero ahora había algo diferente en las miradas. Era desconcierto, sí, pero también curiosidad. Cómo aquella mujer, antes apagada como pared de adobe, ahora caminaba con tanta firmeza. Cómo se levantaba con el sol para trabajar y aún así encontraba tiempo para enseñar a los niños a leer a la sombra del viejo roble. La verdad es que Chayo comenzaba a ser vista, no porque gritara, sino porque persistía, como el agua que, con el tiempo, perfora la piedra, como la esperanza que, aún escondida, nunca deja de brotar.
Don Laureano, ya debilitado por la edad y las viejas culpas, convocó entonces a todos los empleados para un anuncio. En la plaza de piedra, con el sombrero apretado en las manos y la mirada más baja de lo que jamás se había visto, declaró que dejaría el mando de El Mirador. Dijo que su tiempo había pasado, que el mundo era otro, y que a partir de ese día, quien cuidaría las tierras sería su heredera legítima, María del Rosario Damián Montenegro. El pueblo guardó silencio. Algunos bajaron los ojos, otros apretaron los sombreros contra el pecho. Y una mujer anciana, la misma que una vez la había llamado peso muerto, fue la primera en aplaudir. Un aplauso tímido, avergonzado, pero real. Como una puerta que se abre, incluso con bisagras oxidadas. Esa misma noche Chayo caminó sola por los límites del rancho. El cielo estaba bordado de estrellas y el olor a tierra seca parecía más dulce. Cada paso era un reencuentro con lo que antes le había sido negado. Tocaba con los dedos las ramas torcidas de las cercas, los muros de piedra que separaban tierras, como quien preguntaba, ¿y si ahora no hay más muros? Recordó las veces que lavó ropa hasta que los dedos se le agrietaron, los días en que lloró sin sonido, cuando creía que vivir era solo soportar. Ahora entendía, vivir es ocupar el propio cuerpo entero, es poder decir yo me quedo sin necesitar pedir permiso. Con el amanecer del día siguiente, convocó a todos los trabajadores para una conversación en el antiguo establo, que ahora quería transformar en escuela. Con palabras sencillas, dijo que no había heredado solo tierra. Había heredado también un pasado de omisión que no pretendía repetir. Dijo que allí nadie más necesitaría bajar los ojos, y que el mirador ya no sería un símbolo de poder, sino de cuidado. Pidió sugerencias, escuchó historias, anotó ideas. Habló de crear una huerta común, una clínica, y de poner a los hijos de las lavanderas en las salas de lectura. Hubo quienes rieron, pensando que era demasiado sueño. Pero también había ojos humedecidos, porque a veces basta que alguien diga, es posible, para que un pueblo entero comience a imaginar otro mundo. En los meses siguientes, el rancho comenzó a cambiar, lentamente, como todo lo que echa raíces. El antiguo galpón se convirtió en aula, con pupitres hechos de cajas. El gallinero se convirtió en huerta. La parte trasera de la casa se convirtió en consultorio improvisado, con la ayuda de una vieja partera y un farmacéutico jubilado Pueblo del vecino. siglo. Los niños corrían libres, mezclando risas con polvo, y a Chayo, aunque siempre con los pies cubiertos de tierra, la empezaron a llamar Doña Rosario, aquellos que antes ni la notaban. Ella sonreía, pero prefería que la llamaran solo Chayo, porque su nombre ya no era una sombra, era suelo, era elección. Julián, a su lado, era brazos y cimiento. Trabajaba con la misma entrega de quien ama no solo a una mujer, sino todo lo que ella representa. Nunca intentó brillar más que ella. Nunca exigió un lugar destacado. Era una presencia constante, discreta y fuerte, como la base de una casa hecha para durar. A veces, por la noche, él la observaba en silencio, sentada en el porche con la hija durmiendo en su regazo, y pensaba en la elección que había hecho. Dejar el apellido, el oro, la guerra entre familias. Allí, en aquel rancho donde los humildes comenzaban a levantar la cabeza, Julián sabía. Había encontrado no solo un amor, sino un hogar donde finalmente podía ser íntegro. Poco a poco, incluso los más escépticos se dejaron tocar por el cambio. El viejo Benigno, que decía que una mujer no debía mandar ni a una gallina, comenzó a asistir a las reuniones en el patio. La costurera Dolores comenzó a enseñar bordado a niñas y niños, porque la belleza no es solo cosa de mujeres, decía, y el silencio de tierra salada, antes cargado de juicios, comenzó a llenarse de voces, ideas y risas. No fue un milagro, fue insistencia, fue trabajo hecho con el corazón. Y Chayo,
Aunque exhausta al final de cada día, dormía con el alma ligera, como quien sabe que está, al fin, viviendo la vida que merecía. Pero no todos aceptaron la transformación con facilidad. Algunos de los antiguos aliados de don Laureano, hombres de sombrero alto y habla venenosa, comenzaron a difundir que el rancho se estaba perdiendo, que una mujer al mando era presagio de ruina. Intentaron comprar a los trabajadores con promesas y amenazas. Intentaron convencer a Julián de volver a su debido lugar, recordándole que la sangre Reyes de la Vega no debía mezclarse con el polvo. Pero Julián los enfrentó con la misma firmeza con que plantaba cada estaca en el campo. No era el nombre lo que elegía su destino, era el amor. Y Chayo, al verlo hacer eso, supo que el amor de ellos no era solo refugio, era también revolución. En un atardecer anaranjado, cuando los jacarandás dejaban caer sus flores como lágrimas moradas, llegó la noticia de la muerte de don Laureano. Fue serena, decían, sentado en el sillón de cuero donde siempre se recogía al atardecer, sostenía entre los dedos la misma carta de Catalina que le había dado a Chayo semanas antes. No había dejado grandes instrucciones, solo una nota garabateada con caligrafía temblorosa. Dejo la tierra a quien supo hacer de ella un hogar. Cuídala, Rosario, y cuídate a ti misma. La noticia se extendió por el pueblo con el peso de un trueno manso. Muchos lloraron, otros solo bajaron la cabeza, pero todos sabían. Una era había terminado. El velatorio tuvo lugar en el galpón, donde antes dormían los caballos. Chayo pidió que fuera allí, entre el pueblo, y no en la casa grande. Don Laureano, con todas sus fallas, había elegido partir como un hombre común. Los vaqueros trajeron flores del campo. Las mujeres cocinaron panes y caldos para consolar. Julián cavó, con sus propias manos, el agujero donde descansaría el cuerpo. Y, a la hora del adiós, Chayo leyó con voz firme un fragmento de la carta de Catalina, como si así uniera en palabras a la hermana y al hermano, la ausencia y el perdón. El cielo estaba limpio, pero aún así cayó una breve llovizna. «Es su hermana llorando desde el cielo», murmuró una anciana, y nadie lo dudó. A la mañana siguiente al entierro, Chayo subió al punto más alto del rancho, un montículo de piedra donde el viento parecía conversar con los que se habían ido. Llevaba en brazos a la pequeña Catalina Rosario, que ahora comenzaba a balbucear sus primeras palabras. Se sentó en la piedra grande, con la niña en su regazo, y miró el horizonte seco pero fértil de posibilidades. Allí, entre cielo y tierra, le prometió a su hija que no heredaría los miedos que la silenciaron. Le dijo bajito, como quien reza: «Sabrás de dónde vienes, pero lo más importante, sabrás a dónde quieres ir». La niña le apretó el dedo a su madre con fuerza, y por un instante todo pareció posible. En los meses que siguieron, la imagen de Chayo comenzó a circular por los pueblos vecinos, no como una mujer poderosa, sino como un referente de algo raro, justicia con ternura. Vinieron comitivas de lejos, curiosos, estudiosos, hasta políticos. Algunos solo querían tomar fotos, otros querían entender cómo, en un lugar olvidado por el tiempo, había brotado un modelo de convivencia tan humano. Chayo nunca se dejó engañar por los aplausos. Seguía barriendo el patio con sus propias manos, cocinando para los visitantes, sentándose en el suelo con los niños para contar historias. Era allí, en la simplicidad, donde se reconocía, no como símbolo, sino como semilla. Cierta tarde, cuando el sol doraba las hojas del maizal recién plantado, un muchacho llegó a caballo, cubierto de polvo y humildad. Se llamaba Mateo, y venía del pueblo de Santa Gertrudis. Contó que había oído hablar de una mujer que había transformado un rancho en un hogar, y preguntó si podía quedarse, trabajar, aprender. Chayo lo miró a los ojos y sonrió. Dijo que allí nadie pedía permiso para existir.
Solo necesitas querer cuidar de las personas. Mateo se quitó el sombrero y por primera vez en muchos años lloró, porque nunca nadie le había dado ese tipo de respuesta, porque quizás comenzaba allí la curación de una historia que también había sido hecha de abandono. Aquella noche, sentados alrededor del fuego, Chayo contó la historia de su madre, Catalina, a algunos jóvenes que escuchaban con la atención de quien oye una leyenda. Habló de la mujer que amó más allá de las reglas, que rompió los muros de la familia para vivir un amor con un hombre sencillo. Habló del dolor de ser separada de su hija, de la valentía silenciosa de mantener una promesa con el tiempo. Y al final, dijo, mi madre creía que el amor era más fuerte que la vergüenza, y por eso, aunque me haya perdido, ella nunca me olvidó. Hubo silencio, y entonces una niña de trenzas preguntó, ¿y tú, Chayo, ya la has olvidado? Chayo sonrió lentamente. Nunca. Ella vive aquí, y señaló su propio pecho. El tiempo, ese escultor invisible, seguía dibujando marcas en el rostro de Chayo, pero en lugar de pesar, cada arruga parecía llevar una historia viva, un gesto de resistencia, un abrazo ofrecido. El rancho ahora tenía un nombre nuevo, la casa de todos. Así lo empezó a llamar la gente, sin que ella necesitara pedirlo, porque eso fue lo que Chayo creó, un lugar donde nadie era huésped, todos eran parte. Hasta los más viejos, antes encorvados por la desilusión, volvieron a plantar, a enseñar, a reír con los dientes que les quedaban. Y cada mañana, cuando la campana de la antigua iglesia tocaba, ya no era llamada a misa, era señal de recomienzo. Cierta vez, en una tarde de viento inquieto, Catalina Rosario, ahora con 6 años y la altivez serena de la madre, preguntó por qué tantos venían a llamar a la puerta del rancho. Chayo la llevó a la ventana y le señaló los caminos que cruzaban el campo. Porque aquí son vistos, hija, y cuando uno es visto, uno recuerda que existe. La niña frunció el ceño, intentando entender con la profundidad que solo los niños tienen. Entonces susurró, ¿y quién te vio a ti, mamá? Chayo respiró hondo y los ojos se le llenaron de lágrimas. Su padre. Él fue el primero, y por eso todo empezó a cambiar. En la sala de la casa grande, que ahora era biblioteca y refugio para quien necesitaba descansar del camino, había un retrato de don Laureano, no colgado en la pared como un trofeo, sino sobre un estante bajo, rodeado de libros y pequeñas ofrendas del pueblo, una vela encendida, una flor seca, una moneda antigua. Chayo lo dejaba allí, no por devoción, sino por memoria. Hasta los que se equivocan mucho merecen ser recordados, si al menos intentaron acertar antes de partir, decía a quien preguntaba. Era su forma de enseñar que el perdón, aunque difícil, es lo que permite que la tierra florezca después del incendio. Julián ahora cuidaba de los caballos con la ayuda de los hijos de los vaqueros. Enseñaba paciencia, escucha y el secreto de no romper el espíritu de los animales. Hay cosas que solo se doman con respeto, decía, pasando la mano lentamente sobre el lomo de un potro asustado. Era allí, entre los silencios y los relinchos, donde se sentía más cerca de su propia infancia, aquella que le fue robada por títulos y obligaciones. Al ver a su marido así, Chayo comprendía que le había dado no solo amor, sino libertad, y quizás esa era la mayor prueba de un afecto verdadero. Permitir que el otro fuera íntegro, incluso lejos de las expectativas. En un fin de 1900, invierno, cuando el viento venía cargado de recuerdos y el cielo parecía más cercano a la tierra, llegó al rancho una mujer muy vieja. Caminaba apoyada en un bastón de madera torcida y llevaba un pañuelo de crochet manchado por los años. Dijo llamarse Luz María, y que había sido partera en Tierra Salada cuando todavía había más nacimientos que partidas. Traía en los ojos la niebla de la edad, pero también una luz antigua. Al ver a Chayo,
Sonrió como quien reconoce una semilla que germinó contra todas las previsiones. «Eres hija de Catalina, ¿verdad?». Chayo asintió con un nudo en la garganta. Luz María entonces dijo: «Yo fui quien te trajo al mundo, niña, y ahora puedo partir en paz». La noticia corrió rápido. La partera había regresado y había reconocido a Chayo como la niña a quien un día ayudó a nacer. Muchos vinieron a visitarla, a ofrecerle provisiones, cariño, historias. Luz María, ya cansada, se quedó allí por unos días, recostada en el porche, escuchando los sonidos que solo el alma reconoce. Niños corriendo, hojas bailando en el suelo, cacerolas golpeando con esperanza. En una madrugada serena partió mientras dormía, sonriendo. Chayo la enterró a los pies de un tamarindo, plantado por Julián en el primer mes que llegaron, y mandó grabar en la madera: «Aquí reposa quien trajo vidas al mundo, que la tierra la acune con dulzura». Era la forma de decir gracias, era la forma de decir exististe. Los domingos, Chayo organizaba círculos de conversación debajo del cenador. Bugambilias. No eran conferencias ni discursos, solo encuentros donde cada uno podía contar un pedazo de su propia vida. A veces, lo que se decía era simple: una añoranza, un miedo, un sueño olvidado. Otras veces había confesiones que hacían que los ojos pesaran de tanto dolor, pero allí nadie juzgaba, todos escuchaban. Era como si el silencio colectivo cosiera lo que las palabras no podían. Y al final, alguien siempre decía: «Gracias por escuchar». Y otro respondía: «Gracias por confiar». Y así, sin que nadie se diera cuenta, las heridas iban cicatrizando. Fue en una de esas rondas que una mujer llamada Soledad, de voz ronca y manos callosas, contó que tenía una hija perdida. La había dejado siendo un bebé, obligada por un matrimonio arreglado. Dijo que hacía años la buscaba sin saber ni por dónde empezar. Chayo la escuchó en silencio, los ojos fijos en la llama de la lámpara. Cuando Soledad terminó, Chayo se acercó lentamente, le sostuvo las manos con firmeza y dijo: «Solo, no lo perdiste todo. Estás aquí, y eso ya es un recomienzo». Soledad lloró como quien se lava el alma, y al día siguiente pidió quedarse. Quería ayudar en la cocina, aprender a plantar, empezar de nuevo, y fue aceptada, como todos allí. El rancho La Casa de Todos, a pesar de su nombre acogedor, enfrentaba días de sequía severa. El sol implacable castigaba la tierra, agrietando el suelo y secando los pozos. El sufrimiento de las plantas parecía resonar en el rostro de cada trabajador, y el desánimo rondaba como una nube pesada. Pero Chayo no dejaba que la desesperación venciera. Reunió a la gente bajo la sombra de un viejo roble y habló con voz firme, aunque cansada: «La tierra es dura, sí, pero nuestro corazón es más fuerte. Cuidémonos unos a otros, cultivemos la esperanza y esperemos la lluvia». Sus palabras eran semillas lanzadas al viento que germinaban lentamente en el silencio del pueblo. En esa misma semana, una tormenta inesperada llegó, quebrando la monotonía del cielo azul y la sequedad. El olor a tierra mojada despertó un suspiro colectivo, como si la vida volviera a pulsar en cada gota caída. Los niños corrieron hacia los charcos, los adultos abrieron los brazos para recibir la bendición, y Chayo sintió el rostro mojado no solo por la lluvia, sino por la emoción de ver el milagro suceder ante sus propios ojos. «Es como si el cielo nos estuviera dando una oportunidad», dijo ella, «y nos corresponde a nosotros aprovecharla». En ese momento, bajo el aguacero que limpiaba el rancho, todos entendieron que la lucha era también celebración. En los días siguientes a la lluvia, el rancho parecía renacer. La tierra empapada comenzó a exhalar un aroma dulce y terroso, y las semillas, antes perezosas, despertaron con fuerza. Chayo caminaba entre los bancales, sintiendo la frescura de la vida brotando bajo sus pies.
Los rostros del pueblo también cambiaron. Las arrugas se suavizaron. Las miradas cobraron brillo y hasta los más cansados encontraron energía para cantar. Era como si aquella lluvia no solo hubiera mojado la tierra, sino regado el alma de cada uno. Y en ese simple ciclo de la naturaleza había una lección antigua. Después de la tormenta, siempre viene la esperanza. En la noche de ese mismo día, Julián y Chayo se sentaron en el porche, observando el cielo limpio, salpicado de estrellas que parecían parpadear como promesas. Julián le tomó la mano y, sin necesidad de decir una palabra, transmitió todo el amor, el respeto y la admiración que sentía. Chayo, mirando el rostro del hombre que había cambiado su vida, sintió una paz que nunca había conocido. Allí, bajo el silencio cómplice de la noche, ya no eran la hija adoptiva invisible o el capataz disfrazado. Eran simplemente dos corazones que encontraron, en la dureza de la tierra, un hogar de afecto y libertad. El rancho, la casa de todos, era más que una tierra cultivada. Era un tejido vivo de historias, sueños y cicatrices. Cada piedra del camino tenía un nombre. Cada árbol cargaba una memoria. Chayo sabía que el verdadero poder no residía en las riquezas, sino en las relaciones que construía con quienes vivían allí. Por eso, cada mañana, antes de que saliera el sol, caminaba entre las casas de adobe, saludando con una sonrisa y escuchando con atención las pequeñas alegrías y dolores de sus vecinos. Era su manera de decir que finalmente todos tenían voz. En una tarde silenciosa, mientras el viento dibujaba espirales de polvo dorado, Julián recibió una carta del pasado. El remitente era un tío distante, de la familia Reyes de la Vega, ofreciéndole dinero y una vida de privilegios, siempre y cuando abandonara el rancho y olvidara a Chayo. Julián se quedó mirando la carta. Las palabras parecían arder en su piel. Por un momento, la duda golpeó fuerte, pero pronto su mirada se afirmó. Dobló la hoja con cuidado y la guardó en el bolsillo. Él ya había elegido. El amor que había encontrado allí valía más que cualquier título o fortuna. Aquella noche, mientras el rancho se dormía bajo el manto tranquilo de la luna, Chayo y Julián se sentaron cerca de la chimenea. Él le sostuvo la mano y habló sobre el futuro, sobre las batallas que aún tendrían que enfrentar. Pero sobre todo, habló de esperanza. Dijo que juntos podrían cambiar no solo el rancho, sino toda la región. Chayo lo miró, sintió el calor de su mano y respondió con una sonrisa serena. No necesitamos ser grandes para hacer grandes cosas. Basta con que seamos fieles a lo que somos. Las estrellas espiaban silenciosas, testigos del pacto silencioso que allí se formaba. Afuera, el viento susurraba historias antiguas, como si aprobara aquel nuevo camino. En ese instante, la fuerza de dos corazones parecía capaz de doblar las resistencias del mundo, porque en aquel rancho olvidado nacía algo que nunca debería haber desaparecido: la valentía de ser quien se es, incluso cuando el mundo insiste en no ver. Cuando el invierno dio paso a la primavera, el rancho floreció con una intensidad nueva. Las huertas brotaban verdes y abundantes, y los niños corrían entre los árboles frutales, riendo como si cada día fuera una promesa cumplida. Chayo, sentada bajo la sombra generosa de un viejo roble, observaba aquella vida que había ayudado a sembrar. Sentía el corazón ligero, pero sabía que la verdadera cosecha aún estaba por venir. No la cosecha de las frutas o de las plantaciones, sino la cosecha de los sueños que ahora cobraban voz y fuerza. La noticia de la transformación de la casa de todos llegó a oídos de los antiguos rivales. Algunos la veían como una amenaza, otros como una curiosidad. Don Laureano, ya debilitado por la edad, observaba todo desde su habitación en la casa grande, el rostro marcado por el peso de recuerdos y arrepentimientos.
Él sabía que el tiempo de dominar había pasado y que aquel lugar ya no sería el mismo. Y, por primera vez, sintió un reconocimiento silencioso por la mujer que, aunque invisible durante tanto tiempo, ahora comandaba con una fuerza que ningún título podría conferir. El día amaneció con una calma que parecía anunciar el fin de una era. Don Laureano, en su lecho, llamó a Chayo y Julián cerca. Con voz débil, pero llena de significado, dijo que veía en el mirar de ellos la esperanza que él nunca tuvo. Pidió que continuaran el camino, pero a su manera, sin repetir los errores del pasado. «El poder verdadero», murmuró, «es el que cura, no el que domina». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón como un legado inesperado, una última lección que ni el tiempo pudo borrar. Después de la muerte de don Laureano, el rancho fue entregado oficialmente a Chayo. La ceremonia fue sencilla, hecha al atardecer, con el cielo pintado de rojo y dorado. El pueblo entero se reunió para celebrar no solo el cambio de dueño, sino la llegada de una nueva era. Chayo sintió el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza que venía del amor colectivo. En su pecho florecía la certeza de que aquel pedazo de tierra sería un símbolo de transformación y justicia para generaciones venideras. Los años que se siguieron fueron de construcción constante. Chayo y Julián trabajaron lado a lado, no solo como líderes, sino como compañeros que aprendían cada día con la gente del rancho. Implantaron una escuela donde los niños podían aprender a leer, escribir y soñar más allá de las fronteras del pueblo. Crearon una clínica simple, pero eficaz, donde la salud dejaba de ser privilegio para se tornar derecho. Y plantaron una huerta comunitaria donde cada semilla era símbolo de cuidado y esperanza. Chayo nunca olvidó las voces que la ridiculizaron, las puertas que se cerraron en su rostro y las lágrimas silenciosas que derramó en las noches frías. Pero ella usó cada una de esas marcas como combustible. «Si nadie me vio llegar», decía, «voy a hacer que todos vean que me quedé». Y así, su nombre pasó a ser contado como historia viva, una luz que iluminaba el camino para quien aún se sentía invisible. Era la prueba de que la fuerza verdadera nace de las raíces más humildes. Cierta tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas secas, Chayo se sentó en el porche de la casa grande, observando el horizonte teñido de naranja y púrpura. La brisa traía el olor de la tierra mojada y el sonido distante de risas infantiles. En su regazo, la hija pequeña, Catalina Rosario, dormía tranquila, ajena a las batallas que habían construido aquel presente. Chayo sabía que la lucha de ella continuaría, pero sentía en el pecho la paz de quien plantó una semilla fuerte lo suficiente para resistir al tiempo. Cuando Catalina creció, decidió estudiar Derecho Agrario en la ciudad. Quería garantizar que las tierras fueran protegidas, que los derechos del pueblo del rancho nunca más fueran pisoteados. Chayo la observaba con orgullo, viendo en ella la continuidad del sueño que un día naciera bajo un cielo inmenso e implacable. En sus ojos brillaba la certeza de que, aunque las dolores fueran muchas, la valentía y el amor eran mayores, y que, así como ella, Catalina cargaría el legado de ser la voz de los que no tienen voz. En una noche tranquila, sentadas a la luz de una lámpara, Chayo contó a la hija la historia de cómo el rancho había cambiado. Habló de las dolores que enfrentó, de los miedos que tuvo y del amor que la sustentó cuando el mundo parecía cerrarla en silencio. Catalina oyó cada palabra con los ojos brillando, como si aquel relato fuera un mapa para navegar las propias batallas que aún vendrían. En aquel momento, madre y hija compartían no solo sangre, sino una promesa de resistencia y transformación. Cuando preguntaron a Chayo, años después, cómo quería ser recordada, ella respondió con una sonrisa serena, la voz firme, pero llena de dulzura.
como la mujer que nadie vio llegar y que no necesitó pedir permiso para quedarse. Esas palabras ecoaron en el pueblo y más allá, atravesando generaciones, como un cántico de valentía para todas las mujeres que un día fueron invisibles. Y así la historia de Chayo se tornó más que un relato, se volvió esperanza. El rancho El Mirador, antes marcado por luchas antiguas y silencios opresivos, se transformó en un lugar donde la dignidad florecía. El trabajo no era más una sentencia, sino un acto de construcción colectiva. Los niños, antes encerrados en casas de barro y polvo, corrían libres, con libros en las manos y sueños en los ojos. El viento, que traía el olor de la tierra seca, ahora también cargaba historias de cambio, susurradas entre las hojas de los árboles y grabadas en la memoria de las piedras. Chayo y Julián, juntos, eran más que líderes. Eran faros para quien se sentía perdido en medio del desierto de injusticias. El amor de ellos, nacido en secreto y adversidad, se tornó fuerza para enfrentar el pasado y construir el futuro. No era un amor perfecto, pero real, hecho de gestos simples, miradas que curan y palabras que acogen. Una llama que resistía, mismo cuando todo alrededor parecía querer apagarla. Y así, en aquel pueblo árido, bajo el cielo infinito de tierra salada, nació una nueva historia. Una historia de quien se recusó a ser invisible, que quebró corrientes sin necesitar levantar la voz, que plantó justicia en el suelo resecado de la vida. Chayo se tornó símbolo de que la fuerza verdadera viene de dentro, de la valentía silenciosa, de las pequeñas elecciones hechas a cada día. Una mujer que, finalmente, pudo ser vista. En el final, la vida es eso, una sucesión de días donde lo imposible comienza a se tornar posible, donde el amor y la justicia encuentran espacio para crecer, mismo en los lugares más inesperados. Y si alguien un día pasar por tierra salada y escuchar un viejo contar esa historia al pie del fuego, que sepa, allí está la prueba viva de que mismo en las tierras más duras, el alma humana puede florecer si fue regada con valentía, esperanza y amor.